El futuro Buda como juez sabio. En un tranquilo día soleado, una mujer llevó a su pequeño hijo a un estanque para refrescarse. Primero bañó al niño y después de vestirlo, se sumergió en el agua para bañarse ella misma. Mientras tanto, una yakshini, un espíritu con malas intenciones, observaba desde la distancia. Disfrazada de mujer, se acercó a la madre y, fingiendo amabilidad, elogió la belleza del niño y pidió permiso para sostenerlo. La madre, sin sospechar nada, aceptó. Pero en cuanto la yakshini tuvo al niño en brazos, intentó huir con él. La madre, desesperada, persiguió a la impostora gritando por su hijo. Ambas, en medio de un acalorado debate sobre quién era la verdadera madre del niño, llegaron a la puerta del tribunal del futuro Buda. El sabio, al escuchar el tumulto, las invitó a entrar y se ofreció a resolver la disputa. Les preguntó si aceptarían su veredicto, a lo que ambas accedieron. Propuso entonces un desafío. Cada una debería tomar un extremo del niño, una por los brazos y la otra por las piernas, y tirar. Aquella que lograra arrastrar al niño hacia sí sería considerada su madre. Sin embargo, cuando comenzaron a tirar, la verdadera madre, al ver el sufrimiento de su hijo, no pudo soportar el dolor y soltó al niño, llorando desconsoladamente. El futuro Buda se dirigió entonces a los espectadores y les preguntó cuál de las dos mujeres mostraba un corazón compasivo típico de una madre. Todos coincidieron en que era la mujer que había soltado al niño para evitarle más sufrimiento. Con esto, el futuro Buda reveló que la otra mujer era una yakshini que había planeado devorar al niño. Al confrontarla, la yakshini confesó y fue reprendida por sus malas acciones. El Buda la instó a seguir un camino de redención. La madre, aliviada y agradecida, alabó la sabiduría del Buda y se llevó a su hijo en brazos, prometiendo nunca más perderlo de vista. El mosquito y el carpintero. En la antigua ciudad de Benarés, gobernada por el rey Brahmadatta, vivía un grupo de carpinteros en un pueblo fronterizo. Entre ellos, un viejo carpintero de cabeza brillante y calva trabajaba afanosamente en su taller. Un día, mientras cepillaba madera, un molesto mosquito se posó en su cuero cabelludo y lo picó. El anciano, molesto por la picadura, llamó a su hijo que estaba cerca y le dijo: «Hijo, hay un mosquito en mi cabeza, por favor, ahuyéntalo». «Quédate completamente quieto, padre», respondió el hijo con seriedad. «Un solo golpe debería bastar». En ese preciso momento, el Bodhisatta, que había llegado al pueblo por negocios, se encontraba observando la escena desde un rincón del taller. «Apúrate, por favor», instó el padre. Con toda la intención de ayudar, el hijo tomó un hacha y, sin pensar en las consecuencias, intentó golpear al mosquito. Sin embargo, su acción resultó trágica. El hacha se desvió y partió la cabeza del anciano, quien murió instantáneamente. El Bodhisatta, testigo de todo, reflexionó profundamente sobre lo ocurrido y concluyó: «Es mejor tener un enemigo prudente que un amigo imprudente, pues incluso el miedo a la represalia puede ser un freno para un enemigo». Antes de abandonar el lugar, el Bodhisatta recitó unos versos. «Un amigo sin juicio es más peligroso que un enemigo sensato. He aquí al hijo que quiso matar al mosquito y en su insensatez acabó con la vida de su propio padre». Tras pronunciar estas palabras, el Bodhisatta continuó su camino, mientras que los parientes del carpintero se ocupaban de los rituales funerarios. El pato dorado. Había una vez, en el antiguo reino de Benarés, bajo el reinado de Brahmadatta, un sabio brahmán llamado Bodhisatta. Él y su esposa tuvieron 3 hijas: Nanda, Nandavati y Sundari Nanda. Tras la muerte del Bodhisatta, sus hijas quedaron al cuidado de vecinos y amigos, mientras él se reencarnaba en un pato dorado con conciencia de sus vidas pasadas. Observando su reflejo resplandeciente en el agua, el pato recordó a su familia y decidió ayudarlas. Sabía que su plumaje, brillante como el oro puro,
podría venderse por una buena suma. Así que un día voló hasta la casa donde vivían su esposa e hijas, posándose en la viga del techo. Al verlo, su familia, desconcertada, le preguntó quién era. El pato les reveló su identidad y explicó que había venido para ayudarlas a salir de la pobreza. «Usen mis plumas», les dijo, «vendan una a la vez y vivirán en comodidad». Tras entregarles una pluma, el pato se marchó, pero regresaba de vez en cuando para darles más. Gracias a la venta de las plumas, la familia Brahman prosperó. Sin embargo, con el tiempo, la madre, temiendo que el pato pudiera dejar de visitarlas y movida por la avaricia, propuso a sus hijas un plan: desplumarlo completamente en su próxima visita para asegurar todas sus plumas de una vez. Las hijas, conscientes del dolor que causarían, se negaron. Pero la madre, incapaz de resistir la tentación, atrapó al pato durante su siguiente visita y lo desplumó por completo. Las plumas arrancadas contra la voluntad del pato perdieron su dorado brillo, volviéndose tan comunes como las de una grulla. El pato, incapaz de volar con sus nuevas plumas blancas y ordinarias, fue confinado en un barril por la mujer, quien lo alimentaba allí. Con el tiempo, el pato recuperó sus plumas blancas y, una vez capaz de volar, regresó a su hogar, decidiendo nunca volver a ver a quienes traicionaron su generosidad. La tortuga que amaba demasiado su hogar. En tiempos antiguos, el Buda nació como hijo de un alfarero. Trabajaba el barro y mantenía a su familia con su oficio. Cerca de allí había un gran lago que se unía con el río de Benarés cuando las lluvias eran abundantes. Sin embargo, en épocas de sequía, ambos cuerpos de agua se separaban. Los peces y las tortugas del lago, guiados por su instinto, sabían cuándo se aproximaba una sequía. En esta ocasión, todos decidieron migrar al río para evitar quedarse sin agua. Todos, excepto una tortuga que se negaba a abandonar su hogar. «Aquí nací y aquí he crecido. Aquí está la casa de mis padres. No puedo dejarla», decía con firmeza. Cuando llegó el calor y el lago se secó, la tortuga cavó un hoyo en el barro y se enterró para protegerse. Por desgracia, el lugar que eligió era el mismo que el Buda frecuentaba para recoger arcilla. Un día, sin saberlo, el Buda llegó a ese lugar en busca de más arcilla para su trabajo. Al cavar, golpeó sin querer el caparazón de la tortuga, sacándola a la superficie. Herida y en agonía, la tortuga lamentó su decisión. «Aquí nací y aquí viví. Mi refugio era la arcilla, y ahora la arcilla me ha traicionado de una manera muy dolorosa». Y antes de morir, impartió una última enseñanza: «Ve donde puedas encontrar la vida. No te quedes en casa esperando la muerte». El Buda, conmovido por las palabras de la tortuga, reunió a los aldeanos y les mostró lo sucedido. «Miren a esta tortuga. Estaba tan apegada a su hogar que no quiso dejarlo, incluso sabiendo que podría ser fatal. No cometan el mismo error. No se aferren a las cosas materiales ni a las comodidades pasajeras. Todos estamos de paso en este mundo». El discurso del Buda resonó en los corazones de los aldeanos y se extendió por toda la India, recordándose durante miles de años. Motivados por sus palabras, la gente empezó a vivir de manera más desapegada y finalmente encontraron paz espiritual. El loro sabio y la verdad peligrosa. Hace mucho tiempo en Benarés, el Buda renació como un joven loro llamado Radha. Tenía un hermano menor, Potapada. Ambos loros fueron capturados por un cazador cuando aún eran polluelos y entregados a un brahmán bondadoso que los cuidaba como si fueran sus propios hijos. Sin embargo, la esposa del brahmán era de naturaleza malvada y manipuladora, y su esposo debía dejarla sin supervisión a menudo debido a viajes de negocios. Antes de uno de estos viajes, el brahmán les pidió a los loros que vigilaran a su esposa y le informaran si algún hombre la visitaba durante su ausencia. Tan pronto como el brahmán se fue,
la mujer comenzó a comportarse indebidamente, recibiendo a varios visitantes en su casa con fines inapropiados. Potapada, preocupado por el encargo de su amo, decidió confrontar a la mujer. «Madre», le dijo, «¿por qué actúas de manera tan incorrecta?». La mujer, furiosa por ser cuestionada por un loro, fingió arrepentimiento para atraerlo hacia ella. «Pequeño, eres mi hijo. Nunca volveré a hacerlo. Ven aquí, querido». Pero cuando Potapada se acercó, ella lo agarró brutalmente y en un arrebato de ira le torció el cuello y lo arrojó al horno. Cuando el brahmán regresó, descansado y tranquilo, preguntó a Radha sobre el comportamiento de su esposa durante su ausencia. «Vuelvo, hijo mío, el viaje terminado y ahora estoy en casa de nuevo», cantó el brahmán. «Dime, ¿tu madre es fiel? ¿Ha estado recibiendo a otros hombres?». Radha, sabiendo lo que había sucedido a su hermano por hablar, respondió con sabiduría. «Querido padre, los sabios no hablan de cosas que no conducen a la bendición, hayan ocurrido o no». Y explicó su silencio con profundidad. «Por decir la verdad, mi hermano ahora yace muerto, quemado bajo las cenizas allí. No está bien revelar ciertas verdades si hacerlo conlleva peligros tan grandes». Con eso, Radha se despidió del brahmán, reconociendo que aquel ya no era un hogar seguro para él. Voló hacia los bosques, buscando refugio en la libertad y la paz que solo la naturaleza podría ofrecerle. El corazón del mono. En tiempos antiguos, cuando Brahmadatta era rey en Benarés, el Buda se reencarnó como un mono imponente y vivaz en las cercanías del Himalaya. Se estableció cerca de una curva del río Ganges, en un refugio frondoso y lleno de vida. En esas mismas aguas habitaba un cocodrilo, cuya compañera desarrolló un antojo peculiar. Deseaba devorar el corazón del mono. «Mi querido», le dijo al cocodrilo, «quiero comer el corazón de ese mono majestuoso». «Amada mía», respondió el cocodrilo, «vivo en el agua y él en la tierra. ¿Cómo podría yo atraparlo?». «Encuentra la manera», insistió ella, «de lo contrario, moriré de tristeza». «Tranquila, querida», consoló el cocodrilo, «ya idearé un plan para conseguirte ese corazón». Así que, cuando el Buda estaba refrescándose en la orilla del Ganges, el cocodrilo se le acercó con una propuesta tentadora. «Señor mono, ¿por qué te conformas con estas frutas mediocres cuando al otro lado del río hay mangos dulces y labujas que son un manjar?» «Interesante», replicó el mono, «pero ¿cómo cruzaría yo este río tan ancho?». «¿Puedo llevarte sobre mi espalda?», ofreció el cocodrilo. El mono, confiado, aceptó la oferta y se subió a la espalda del cocodrilo. Pero cuando estaban a mitad de camino, el cocodrilo intentó sumergirlo bajo el agua. «Amigo, me ahogas», exclamó el mono. «No es amistad lo que me mueve», confesó el cocodrilo. «Mi esposa desea tu corazón, y yo se lo daré». «¡Qué descuido el mío!», exclamó el mono, fingiendo consternación. «Pero amigo, los monos no llevamos el corazón en el pecho. Lo dejamos en los árboles cuando saltamos de rama en rama para que no se nos rompa». «¿En serio?», preguntó el cocodrilo, intrigado. «Sí», mintió el mono, señalando un árbol frondoso. «Allí cuelga, en ese árbol de higos». El cocodrilo, engañado, lo llevó hasta la orilla. El mono saltó al árbol, se volteó y desde la seguridad de las ramas le dijo: «Oh ingenuo cocodrilo, creíste que un mono dejaría su corazón colgando de un árbol. Tienes un gran cuerpo, pero te falta astucia». Desde la copa del árbol, el mono recitó con una sonrisa: «Manzanas rosas, yacas, mangos, al otro lado del agua los veo. Suficientes de ellos no los quiero. Mi higo es suficiente para mí. Grande es tu cuerpo en verdad, pero cuánto menor es tu ingenio». El cocodrilo, derrotado y avergonzado, regresó a su hogar, reflexionando sobre el ingenio del mono que había logrado engañarlo y salvar su vida. La tortuga habladora. Hace mucho tiempo, el Buda se convirtió en consejero del rey, aconsejándolo en asuntos tanto terrenales como divinos. Sin embargo, este rey era notoriamente hablador,
y apenas dejaba espacio para que otros hablaran. El Buda, buscando enseñarle la virtud de la brevedad, esperaba la oportunidad perfecta. En un estanque del Himalaya vivía una tortuga que había hecho amistad con dos jóvenes gansos salvajes. Un día, los gansos propusieron llevar a la tortuga a un hermoso hogar en el Himalaya, en una cueva dorada en el monte Sitakuta. «¿Cómo podría ir con vosotros?», preguntó la tortuga. «Si puedes mantenerte en silencio y no hablar durante el viaje, podemos llevarte», respondieron los gansos. Así, la tortuga mordió un palo y los gansos, sujetándolo por los extremos, volaron con ella hacia el cielo. Pero al pasar sobre el palacio del rey en Benarés, algunos niños del pueblo exclamaron asombrados al ver la escena. Incapaz de contenerse, la tortuga quiso responder a los comentarios desde el aire, soltó el palo y cayó al patio del palacio, partiendo su caparazón en dos. El incidente causó gran conmoción. El rey, junto con el Buda y toda la corte, se acercó a investigar. Viendo la situación, el Buda vio su oportunidad de enseñar una valiosa lección al rey y explicó: «Los gansos querían llevar a la tortuga al Himalaya. Sujetaba el palo entre sus dientes para volar con ellos. Al oír a los niños y querer responder, no pudo mantener la boca cerrada, soltó el palo y cayó, encontrando su muerte». Luego, dirigiéndose al rey, recitó: «La tortuga necesitaba hablar en voz alta, aunque entre sus dientes un palo mordía, habló y cayó debajo. Oh poderoso maestro, observa bien, habla sabiamente y a tiempo. A la muerte cayó la tortuga, habló demasiado. Esa fue la razón». El rey, sintiéndose aludido, preguntó si el consejo era para él. «Ya sea usted, oh gran rey, o cualquier otro», respondió el Buda, «quien hable más de la medida sufre algún infortunio de este tipo». Desde ese día, el rey aprendió a moderar sus palabras y se volvió un hombre de pocas palabras. El árbol de Judas y los 4 hermanos. En tiempos del rey Brahmadatta en Benarés, vivían 4 príncipes, hijos del rey. Un día, impulsados por la curiosidad, pidieron a su cochero que les mostrara un árbol de Judas, conocido por su cambiante apariencia a lo largo del año. El cochero accedió, pero decidió enseñarles el árbol en diferentes etapas de su ciclo vital, llevando a cada príncipe por separado. Al mayor, le mostró el árbol cuando apenas comenzaban a brotar los tallos. Al segundo, cuando las hojas estaban plenamente verdes. Al tercero, en su plena floración. Y al cuarto, cuando el árbol estaba cargado de frutos. Tiempo después, los 4 hermanos conversaban cuando surgió la pregunta sobre cómo era el árbol de Judas. Cada uno, basado en su experiencia, describió el árbol de manera diferente. El primero lo comparó con un tocón quemado, el segundo con un árbol de baniano, el tercero dijo que parecía un trozo de carne, y el cuarto lo comparó con la acacia. Confundidos y convencidos cada uno de la certeza de su propia visión, discutieron hasta que decidieron consultar a su padre. Ante la pregunta de cómo era realmente el árbol de Judas, el rey les preguntó por las circunstancias bajo las cuales cada uno había visto el árbol. Después de escuchar las distintas percepciones de sus hijos, el rey les explicó: «Todos habéis visto el mismo árbol, pero en diferentes momentos de su crecimiento. Cada uno de vosotros lo vio en una estación distinta, por lo que vuestras descripciones varían. El error reside en no haber preguntado al cochero en qué momento del año se encontraba el árbol durante vuestra visita», y con una sonrisa recitó una estrofa para resumir la lección. «Todos han visto el árbol de Judas. ¿Cuál es vuestra perplejidad? Nadie preguntó al cochero cómo es su forma durante todo el año». Así, los príncipes aprendieron la importancia de la perspectiva y el contexto al observar y describir sus experiencias. La liebre tímida y la huida de las bestias. En tiempos de Brahmadatta, rey de Benarés, el Buda había renacido como un león majestuoso que vivía en un bosque cerca del océano occidental, poblado por palmeras y árboles de bilba. Un día, una liebre que vivía bajo una palmera joven
se asustó tremendamente al oír el sonido de un fruto de bilba cayendo sobre una hoja de palma. Pensando que la tierra se desintegraba, la liebre huyó despavorida. Al verla correr tan aterrorizada, otra liebre le preguntó al pasar: «¿Por qué corres tan asustada?» «La tierra se está desintegrando», gritó la liebre sin detenerse. La segunda liebre, contagiada por el pánico, también empezó a correr y a difundir la noticia. Pronto, la noticia se esparció y animales como un ciervo, un jabalí, un alce, un búfalo, un buey salvaje, un rinoceronte, un tigre, otro león y finalmente un elefante se unieron a la estampida. La noticia del supuesto desastre creció como una bola de nieve. El Buda, al observar esta precipitada huida, intervino. Con la velocidad y autoridad de un león, se colocó al frente y rugió para detener la avalancha de animales. Todos se detuvieron, agrupados y temblorosos, y el león preguntó: «¿Por qué huyen?» «Nos han dicho que la tierra se está colapsando», respondieron temerosos. «¿Quién ha visto tal cosa?», inquirió el león. Los animales empezaron a pasar la responsabilidad de uno a otro hasta que llegó a las liebres, que señalaron a la liebre inicial como la fuente de la alarma. El Buda entonces la confrontó. «¿Es verdad que la tierra se desintegra?» «Sí, señor, lo escuché con mis propios oídos», afirmó la liebre aún asustada. El león, escéptico, decidió investigar personalmente y llevó a la liebre de vuelta al sitio del incidente. Con calma le dijo: «Muéstrame dónde ocurrió esto». La liebre, todavía nerviosa, apuntó desde lejos y explicó: «Allí, señor, es donde oí el terrible sonido». Al inspeccionar el lugar, el Buda encontró solo un fruto de bilba que había caído sobre una hoja de palma. No había señales de ninguna catástrofe. Tranquilamente, llevó a la liebre de vuelta con los otros animales y explicó: «No hay nada que temer. El sonido que escuchó nuestra amiga fue simplemente el de un fruto cayendo. La tierra está tan firme como siempre». Los animales, aliviados pero avergonzados por su fácil credulidad, agradecieron al Buda y se dispersaron en paz. Este incidente les enseñó la importancia de verificar los hechos antes de reaccionar y cómo el miedo infundado puede conducir a consecuencias innecesarias y peligrosas. El Buda, a través de su sabiduría y liderazgo, no solo salvó a los animales de un pánico innecesario, sino que también les impartió una valiosa lección sobre la calma y el razonamiento en momentos de crisis. El gusano del estiércol. Había una vez un rey llamado Asaka que reinaba en Potali, una ciudad del reino de Kasi. Su reina, Ubari, era una mujer de excepcional belleza y gracia, profundamente amada por el rey. Lamentablemente, Ubari falleció, dejando al rey sumido en una profunda tristeza. Incapaz de aceptar su pérdida, el rey guardó el cuerpo embalsamado de Ubari debajo de su cama y pasó días llorando y lamentándose, rechazando los consuelos de amigos y familiares que le recordaban la inevitabilidad del cambio y la importancia de seguir adelante. Después de 7 días de duelo continuo, el Buda, un asceta con habilidades sobrenaturales que residía en el Himalaya, percibió la situación del rey y decidió intervenir. Viajó hasta el parque del palacio y, encontrándose con un joven brahmán, acordó ayudar al rey a superar su dolor. El joven, agradecido, fue rápido en informar al rey sobre este sabio que podría revelar el paradero del alma de la reina. El rey, ansioso por cualquier consuelo, se apresuró a encontrarse con el Buda, a quien preguntó si sabía dónde había reencarnado su amada reina. El Buda le reveló que Ubari, debido a su vanidad y falta de acciones virtuosas, había renacido como un gusano de estiércol en el parque del palacio. Inicialmente incrédulo, el rey pidió pruebas y el Buda, usando su poder, hizo que el gusano hablara. El gusano, que había sido Ubari, confirmó su identidad anterior y cuando se le preguntó a quién amaba más ahora, declaró sin titubeo que su afecto ahora era para su compañero gusano y no para el rey Asaka. Esta revelación fue un golpe devastador para el rey,
pero también un punto de inflexión crucial. La confesión del gusano le mostró cómo los apegos de una vida pueden ser irrelevantes y transformarse en otra, y cómo la identidad y los afectos pueden cambiar radicalmente después de la muerte. El rey Asaka, enfrentado con esta dura verdad, finalmente aceptó la pérdida de Ubari. Ordenó que se retirara el cuerpo de la reina y realizó rituales de purificación. Agradeció al Buda y regresó al palacio, donde eventualmente se casó nuevamente y continuó su reinado, esta vez con una renovada comprensión de la impermanencia de la vida y la importancia de superar la pena por los que se han ido. El Buda regresó al Himalaya, habiendo liberado al rey de su dolor y enseñándole una valiosa lección: la importancia de aceptar la pérdida y la transformación inevitable que sigue a la muerte. Esta historia nos enseña que aferrarse al pasado y a las formas antiguas de amor puede impedirnos ver y aceptar las realidades del presente y avanzar hacia nuevas etapas de vida y relaciones. Si te han gustado estas historias, no olvides compartirlas con aquellos a quienes creas que les pueden ser de ayuda. Suscríbete para más vídeos como este. Un saludo y hasta la próxima.